Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David. Justo ahora me encuentro dentro de mi departamento porque quiero mostrarles desde mi cuarto cómo es las casas japonesas durante la época de invierno. Estas últimas semanas ha estado nevando bastante en Niigata, que es la región donde yo vivo, y como pueden ver hay bastante nieve en los tejados. Muchos de los comentarios que he recibido me han dicho que estas casas se parecen a las de Nobita, de la caricatura Doraemon. Bueno, más adelante voy a ir a dar un recorrido, entonces mientras tanto voy a prepararme para salir a ver afuera. Para salir voy a ponerme esta licra, ya que tiene una tecnología que puede mantener caliente al cuerpo. También esta camiseta. Esta ropa que va por dentro es muy necesaria, ya que por afuera está haciendo demasiado frío, más o menos como a 0 grados estamos ahora mismo. Quería mostrarles también que a veces aquí en la región del norte, cuando hace demasiado frío, a veces el agua caliente no sale porque se han congelado las tuberías. El agua fría sí sale normalmente. Entonces hay que esperar a que un poco se caliente las tuberías para que vuelva a salir agua caliente. Voy a ir puesto estas botas de invierno. También esta chompa. Guantes para el frío. Esto que mantiene caliente las orejas. Y por último el sombrero en vez de gorrita. Y bueno, pues ya estamos afuera. Ahora vamos a dar un pequeño recorrido por este vecindario que es bastante parecido al vecindario de Nobita. Se puede ver que se ha acumulado bastante nieve en estas últimas semanas. Para mí la primera vez que presencié la nieve fue muy emocionante. Estaba todo muy bonito. Ahora ya como que me he acostumbrado. Estos son los lugares donde se pone la basura. Los taches de basura, se podría decir. Está bastante lleno. Y aquí en Japón es muy estricto en cuanto a cómo se debe distribuir la basura. Hay días específicos para cada tipo de basura. Y generalmente se divide en latas, plásticos, botellas y orgánicos, cosas así. Generalmente las calles de este vecindario son muy calmadas. Casi no hay mucha gente que está afuera, no hay bulla. Es todo muy tranquilo aquí. Este sería un patio que los niños utilizan para jugar. Como pueden ver, hay estas tuberías para alcantarillado, que son como las que se puede ver en la caricatura de Doraemon. Ha sido cierto que los niños utilizan esto para jugar. También algo que es muy parecido con Doraemon son estas columnas o paredes que están fuera de la casa. Generalmente no son tan altas como se ve en las caricaturas, pero sí hay en otros lugares donde estas columnas pueden llegar a ser bastante altas. Estas paredes no son tan altas porque generalmente aquí no hay ladrones, así que es todo muy seguro. No hay por qué tener miedo a que alguien vaya a entrar o algún ladrón o cualquier cosa. Claro que sí hay, pero muy poco. Vamos a ver qué podemos encontrar por acá. Está todo muy tranquilo este día. Generalmente en la época de invierno las personas únicamente salen a limpiar la nieve que está acumulada, que puede obstaculizar el paso de los carros. Para eso generalmente salen las personas. Yo también no salgo mucho porque no quiero enfermarme, ya que si me enfermo aquí en Japón puede provocar algunos problemas, inconvenientes, así que es mejor mantenerse saludable.
Hay lugares en Japón donde se acumula bastante nieve en los techos y eso puede provocar accidentes. Generalmente las casas japonesas están diseñadas ya para todas las épocas del año, así que es muy raro que ocurra eso, pero a veces es posible que caiga demasiada nieve y las personas pueden quedarse atrapadas en el camino, las personas que están conduciendo, y también puede ser que la nieve caiga encima de alguna persona, pero esos ya son casos muy extremos, se podría decir. En las calles japonesas siempre nos vamos a encontrar con estos espejos que avisan por dónde viene algún carro. Son muy convenientes a la hora de cruzar las calles. Es bonito como los japoneses les gusta mantener la tradición de sus viviendas con el estilo japonés. Estas casas generalmente son antisísmicas, ya que en Japón se producen muchos sismos, temblores, terremotos, así que los japoneses ya diseñan estas casas para cualquier tipo de sismo o terremoto que pueda haber. Voy a caminar un poco sobre la nieve, que me gusta sentir esta sensación de cómo se hunde mis pies dentro de la nieve. Estoy como un niño aquí jugando. Se ha acumulado bastante la nieve, ha llegado a acumularse al menos hasta ahora como 60 centímetros. Ahora ya se ha reducido un poco, pero antes estaba mucho más. Un saludo para toda la gente de Ecuador. Mi nombre es David, soy un joven ecuatoriano del cantón Otavalo y pues yo estoy mostrando cómo es mi vida aquí en Japón, el día a día de este maravilloso país que a mí me ha gustado bastante hasta el momento. Ha habido muchas experiencias y me gustaría compartirlas con ustedes. Muchas gracias por apreciar los videos que hago. Pues poco a poco les estaré mostrando más de la vida aquí en Japón. Parece que va a nevar ahorita, justo ahora, así que vamos a ver qué más podemos encontrar en esta tarde. Justo ahora está nevando un poco y para mí la primera vez que nevó fue muy emocionante, porque nunca en mi vida había visto que caiga nieve del cielo. Era algo muy nuevo para mí. Luego ya empecé a acostumbrarme. Claro que es bonito ver como que está todo blanco, así como de película. Pero si es demasiada nieve ya empieza a causar problemas, ya que la nieve, si es excesiva, puede provocar accidentes, por lo que generalmente ya los trenes ya no circulan si es demasiada nieve. Poco a poco ha parado de nevar. Hay días en los que empieza a nevar y no termina. Sigue nevando todo el día, incluso 2 días seguidos, 3 días, y ahí es cuando se vuelve a acumular muchísimo la nieve. Incluso ahora ya está queriendo salir el sol. Es algo extraño porque a veces hay días en el que está nevando un poco y a la vez está haciendo sol. Hasta el momento mi experiencia aquí en Japón ha sido muy agradable. He tenido experiencias muy bonitas, he visitado lugares muy bonitos. Claro que uno extraña a su tierra, ¿no? A su familia, a sus amigos, pero hay veces en la vida en las que uno debe salir de su zona de confort y buscar nuevos horizontes. A la final pienso que todo esto va a valer la pena, ya que me encuentro estudiando aquí en Japón y toda la experiencia que voy a tener
voy a recordarlo por siempre. Y bueno, así sería el ambiente de invierno aquí en Japón. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Espero poder seguir haciendo más videos. Disculparán que no he podido hacer tan seguido ya que estoy un poco ocupado por los estudios. Pero cada vez que pueda voy a tratar de sacar nuevo contenido. Muchas gracias a todos. Será hasta una próxima. Hasta Kashkama.